Hola a todos, bienvenidos a Z Critica. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que se han convertido en un clásico obligatorio de la temporada navideña, Home Alone 2, Lost in New York, o como muchos la conocemos en español, Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York. Esta película es la continuación directa del gran éxito de los años 90 y nos vuelve a traer al inolvidable Kevin McAllister, un niño que otra vez termina separado de su familia durante las vacaciones. Pero esta vez, la historia no se desarrolla en su casa, sino en una de las ciudades más famosas y caóticas del mundo, Nueva York. Lo interesante de esta secuela es cómo combina perfectamente la comedia, la aventura y también momentos emocionales muy fuertes. Por un lado tenemos las clásicas trampas y situaciones divertidas con los ladrones Harry y Marv, y por otro lado vemos a un Kevin más independiente, pero también más solo, enfrentándose a una ciudad enorme sin su familia. En este video vamos a analizar la película a fondo, su historia, sus personajes, la música, la dirección y todos esos detalles que la han convertido en una película tan querida por el público durante décadas. Así que si creciste viendo esta película, o si es la primera vez que te interesa saber más sobre ella, quédate hasta el final porque este análisis te va a gustar. Yo soy de Z Critica y empezamos. El final de Home Alone 2, Lost in New York, conocida en español como Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York, es una mezcla de comedia, emoción y resolución familiar que cierra la historia de Kevin McAllister después de su peligrosa aventura en la ciudad. A lo largo de la película, Kevin ha demostrado una vez más su inteligencia, independencia y capacidad para sobrevivir solo, pero el desenlace se centra en su enfrentamiento definitivo con los ladrones Harry y Marv, así como en la reunión emocional con su familia durante la época navideña. La escena final se desarrolla principalmente en el lujoso Hotel Plaza, donde Kevin había estado hospedándose usando la tarjeta de crédito de su padre de manera accidental. Aunque Kevin había intentado disfrutar de su libertad en Nueva York, su principal preocupación seguía siendo evitar a los dos criminales que lo habían perseguido desde la primera película. Harry y Marv, conocidos como los bandidos mojados, han escapado de la prisión y continúan con su plan de robar una tienda de juguetes en la ciudad. Su objetivo ahora incluye vengarse del niño que los humilló anteriormente, Kevin. Kevin, al enterarse de que los ladrones están planeando un robo en una tienda de juguetes muy importante en la ciudad, decide intervenir una vez más. Sin la ayuda de adultos, utiliza su creatividad y su ingenio para preparar trampas dentro de la casa de su tío, que está en renovación. Esta casa se convierte en el escenario principal del enfrentamiento final. Kevin transforma el lugar en un laberinto de obstáculos diseñados para confundir, atrapar y dañar de forma cómica a los ladrones, sin causarles daño grave pero asegurando que no puedan continuar con sus planes. Mientras tanto, Harry y Marv creen que finalmente tendrán éxito en su plan criminal. Siguen a Kevin sin saber que están siendo llevados directamente a una trampa cuidadosamente diseñada. Kevin usa una grabadora para simular voces de personas adultas, haciéndoles creer que la casa está llena de gente. Esta técnica ya había sido utilizada en la primera película, pero aquí se refina con mayor complicidad y precisión, aumentando el efecto de confusión en los ladrones. Cuando los ladrones entran en la casa, comienzan a activarse las trampas una por una. El suelo resbaladizo, los objetos colocados estratégicamente, las escaleras manipuladas y otros mecanismos improvisados provocan que Harry y Marv sufran una serie de accidentes cómicos. Kevin observa desde escondites, controlando el desarrollo de los eventos con una mezcla de nerviosismo y determinación. Aunque es solo un niño, demuestra una enorme capacidad para pensar bajo presión y adaptarse a la situación. En el punto culminante de esta parte del final, Kevin logra separar a los dos ladrones, obligándolos a moverse por diferentes áreas de la casa. Esto permite que cada uno caiga en trampas individuales sin poder ayudarse mutuamente. Marv, que suele ser el más torpe de los dos, sufre especialmente debido a su falta de atención y su tendencia a subestimar el peligro. Harry, por otro lado, intenta mantener la calma y seguir adelante con el plan, pero también termina cayendo víctima de las trampas de Kevin. La situación alcanza un nivel más serio cuando los ladrones logran finalmente acercarse a Kevin. En este momento, el niño se ve obligado a huir por las calles de Nueva York en medio de la noche.
Es aquí donde la película introduce una sensación más emocional y de peligro real, ya que Kevin se encuentra completamente solo en una ciudad grande y desconocida, perseguido por criminales adultos. Sin embargo, incluso en este punto, Kevin no pierde su ingenio. Durante la persecución en Central Park, Kevin se enfrenta a un momento de tensión importante. Harry y Marv logran acorralarlo cerca de un puente y parece que finalmente lo capturarán. En ese instante, Kevin usa una combinación de distracción y valentía para retrasarlos, lanzando objetos y utilizando el entorno a su favor. Aunque es superado físicamente, su capacidad para pensar rápidamente le permite sobrevivir el tiempo suficiente hasta que llega ayuda. Uno de los elementos clave del final es la intervención de la misteriosa Señora de las Palomas, una mujer que vive en el parque y a quien Kevin había conocido antes. Ella juega un papel simbólico importante, ya que representa la bondad inesperada en la ciudad. Cuando Kevin está en peligro, esta mujer ayuda indirectamente a retrasar a los ladrones, arrojando semillas a las palomas, lo que provoca una distracción masiva. Las aves atacan a Harry y Marv, desorientándolos y causando caos en la escena. Este momento es visualmente caótico pero también simbólico, mostrando cómo incluso los personajes marginales pueden tener un impacto significativo. Gracias a esta distracción, Kevin logra escapar nuevamente y los ladrones quedan temporalmente incapacitados. Sin embargo, no es hasta que la policía llega que Harry y Marv finalmente son capturados. Las autoridades, que habían estado buscándolos durante toda la película, los arrestan una vez más, poniendo fin a su intento de robo. Esta captura final cierra el ciclo de persecución y justicia que ha marcado ambas películas. Después del enfrentamiento, la historia se vuelve más emocional. Kevin, que había estado solo durante toda su aventura en Nueva York, finalmente se da cuenta del valor de la familia. Aunque había disfrutado de su independencia y libertad, también experimentó momentos de miedo, soledad y peligro. Esto le hace comprender que, aunque su familia pueda ser caótica o incluso molesta a veces, es lo más importante en su vida. El reencuentro con su familia ocurre poco después. La familia M.C. Callister, que había estado buscándolo desesperadamente durante toda la película, finalmente lo encuentra. La escena es emotiva y cálida, mostrando el alivio y la alegría de todos al ver que Kevin está sano y salvo. Su madre, en particular, expresa una profunda emoción al reencontrarse con él, lo que refuerza el tema central de la película, la importancia del amor familiar durante la Navidad. El padre de Kevin también muestra alivio, aunque con una mezcla de sorpresa por todo lo que el niño ha logrado hacer solo. La familia, que había comenzado la historia con tensiones y prisas típicas de la temporada navideña, termina unida nuevamente. Este contraste entre el caos inicial y la reconciliación final es uno de los elementos más importantes del cierre de la película. Kevin, por su parte, ya no es el mismo niño que se separó accidentalmente de su familia. Ha madurado emocionalmente a través de sus experiencias en Nueva York. Ha aprendido a confiar en su propio juicio, a enfrentar el miedo y a valorar las relaciones personales. Sin embargo, también ha comprendido que la independencia total no siempre es deseable, especialmente cuando se trata de seguridad y amor familiar. Finalmente, la película concluye con una sensación navideña positiva. Kevin regresa a un entorno familiar seguro, rodeado de sus seres queridos. La ciudad de Nueva York, que al principio parecía un lugar de libertad y aventura, se convierte en el escenario de una experiencia formativa que le enseña lecciones importantes. Los villanos han sido derrotados, la familia ha sido reunida y el espíritu navideño ha sido restaurado. El final de Home Alone 2 no solo resuelve la trama de acción y comedia, sino que también refuerza mensajes emocionales sobre la familia, la resiliencia y el crecimiento personal. Kevin demuestra que, aunque es solo un niño, puede enfrentar grandes desafíos, pero también aprende que no necesita hacerlo todo solo. La combinación de humor, tensión y emoción hace que el cierre de la película sea memorable y satisfactorio para el público, especialmente en el contexto de una historia navideña. La música de Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, es una de las partes más importantes de la película, porque no solo acompaña la historia, sino que también construye gran parte de su identidad emocional
su comedia y su sensación navideña. El responsable principal de toda la banda sonora es el compositor estadounidense John Williams, uno de los músicos más influyentes y respetados del cine moderno. Su trabajo en esta película no se limita a crear canciones de fondo, sino que desarrolla temas musicales completos que representan personajes, emociones y situaciones específicas, logrando que la música se convierta en una especie de narrador invisible dentro de la historia. La banda sonora de la película, publicada también como álbum bajo el nombre Home Alone 2, Lost in New York, Original Motion Picture Soundtrack, mantiene la esencia del primer filme, pero introduce nuevas variaciones y temas adaptados al entorno de Nueva York. Williams ya había creado en la primera película un estilo musical muy característico basado en melodías navideñas, orquestaciones clásicas y una mezcla entre lo cómico y lo emotivo. En la segunda parte, su reto fue expandir ese universo musical sin perder la identidad original, pero añadiendo una sensación más grande, más urbana y más sofisticada debido al cambio de escenario. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Williams en esta película es el uso de temas recurrentes o leitmotifs. Estos son fragmentos musicales que representan ideas o personajes específicos. Por ejemplo, Kevin McAllister tiene su propio tema principal, que transmite tanto su inocencia como su ingenio. Este tema suele aparecer en momentos donde Kevin está solo, pensando o tomando decisiones importantes. La melodía es ligera, juguetona y al mismo tiempo heroica, lo que refleja la dualidad del personaje, un niño que parece vulnerable, pero que en realidad es extremadamente inteligente y capaz. Otro elemento fundamental de la banda sonora es la música asociada a la Navidad. Williams utiliza villancicos tradicionales y los mezcla con orquestaciones originales para crear una atmósfera cálida y familiar. En muchas escenas, especialmente al inicio y al final de la película, la música navideña no es solo decorativa, sino que refuerza el mensaje central de la historia, la importancia de la familia y el espíritu de la Navidad. Esta combinación de música tradicional con composición original ayuda a que el espectador sienta familiaridad emocional, incluso en escenas que ocurren en situaciones de caos o peligro. En el caso de la ciudad de Nueva York, Williams introduce un estilo musical más dinámico y urbano. A diferencia de la primera película, que ocurre principalmente en un entorno suburbano y doméstico, esta secuela se desarrolla en una metrópolis grande, ruidosa y llena de movimiento. La música refleja esto mediante ritmos más rápidos, instrumentos más variados y una orquestación más compleja. En algunas escenas, la música incluso imita el ritmo de la ciudad, con patrones que recuerdan el tráfico, la multitud y el caos urbano, pero siempre manteniendo una base melódica clara para no perder el tono familiar de la historia. Uno de los momentos más destacados de la banda sonora es el tema asociado a los villanos Harry y Marv. Williams compone para ellos una música cómica, casi burlona, que utiliza instrumentos como trompetas, clarinetes y percusión ligera para subrayar su torpeza y su falta de inteligencia. Este tema no los presenta como criminales peligrosos en un sentido serio, sino como figuras cómicas que generan tensión pero también humor. La música cambia de intensidad dependiendo de sus acciones, volviéndose más rápida y caótica cuando están en medio de sus planes, y más lenta y torpe cuando fallan o caen en las trampas de Kevin. El trabajo de Williams también es notable en la forma en que sincroniza la música con la acción en pantalla. En las escenas de las trampas dentro de la casa, la música no solo acompaña lo que sucede, sino que lo enfatiza casi como si fuera parte de la coreografía. Cada caída, golpe o error de los ladrones está acompañado por un acento musical específico, lo que convierte estas escenas en una mezcla de comedia visual y musical. Esta técnica es conocida como Mickey Mousing, donde la música imita directamente los movimientos de la acción, y Williams la utiliza de manera magistral sin hacerla excesiva. Además de la comedia, la banda sonora también juega un papel crucial en los momentos emocionales de la película. Cuando Kevin se siente solo en Nueva York, la música se vuelve más suave y melancólica. Las cuerdas de la orquesta predominan, creando una sensación de vulnerabilidad y aislamiento. Estos momentos musicales son importantes porque recuerdan al público que, detrás de la comedia y la aventura, la historia trata sobre un niño que está separado de su familia y que experimenta miedo y soledad en una ciudad desconocida.
El tema de La Señora de las Palomas es otro ejemplo interesante del enfoque musical de Williams. Este personaje, que inicialmente parece extraño o incluso intimidante, tiene una música propia que comienza misteriosa y ligeramente sombría, pero que poco a poco se vuelve más cálida y humana. Cuando Kevin conoce mejor a esta mujer, la música cambia para reflejar su bondad interior. Esto demuestra cómo Williams utiliza la música no solo para acompañar acciones, sino también para desarrollar personajes y cambiar la percepción del espectador sobre ellos. En los momentos de persecución, especialmente en Central Park, la música alcanza uno de sus puntos más intensos. Aquí, Williams utiliza toda la orquesta para crear una sensación de urgencia y peligro. Los metales, la percusión y las cuerdas trabajan juntos para generar tensión constante. Sin embargo, incluso en estos momentos de alta intensidad, la música mantiene un elemento de aventura más que de terror, lo que es coherente con el tono general de la película. No se trata de una historia oscura, sino de una aventura familiar con elementos de peligro controlado. Un aspecto importante del estilo de Williams en esta banda sonora es su capacidad para equilibrar tonos opuestos. En una misma secuencia puede pasar de la comedia al peligro, del miedo a la calidez emocional, sin que la transición se sienta brusca. Esto es especialmente evidente en las escenas finales, donde la persecución, la intervención de la Señora de las Palomas y la captura de los ladrones están todas acompañadas por cambios musicales que guían al espectador emocionalmente a través de la escena. También es importante mencionar el uso de instrumentos tradicionales de Navidad como campanas, campanillas y coros infantiles en varias partes de la banda sonora. Estos elementos refuerzan constantemente la ambientación navideña, incluso cuando la acción se centra en el conflicto o la persecución. Williams utiliza estos sonidos como una especie de recordatorio emocional del contexto festivo, manteniendo la identidad de la película como una historia navideña en todo momento. La estructura general de la banda sonora está cuidadosamente diseñada para seguir el arco emocional de Kevin. Al principio, la música refleja el caos familiar y la separación. Luego, en Nueva York, se transforma en un estilo más aventurero y exploratorio. Durante el conflicto con los ladrones, se vuelve más rítmica y tensa. Finalmente, en el reencuentro familiar, la música regresa a un tono cálido, emocional y navideño, cerrando el ciclo musical de la película de manera satisfactoria. El trabajo de John Williams en esta película también es importante porque demuestra su habilidad para crear música que funciona tanto de forma independiente como dentro del contexto cinematográfico. Las piezas pueden escucharse como composiciones orquestales completas, pero al mismo tiempo están perfectamente sincronizadas con la narrativa visual. Esto es una de las razones por las que su música en Home Alone 2 sigue siendo tan recordada y apreciada incluso décadas después del estreno de la película. En conjunto, la banda sonora de Home Alone 2 no es solo un acompañamiento, sino una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Sin la música, muchas de las escenas perderían su impacto emocional, su humor o su tensión. Williams logra que el espectador no solo vea la historia de Kevin, sino que también la sienta profundamente a través de la música. Su combinación de melodías navideñas, temas de personajes, música cómica y momentos orquestales intensos crea una experiencia sonora completa y coherente. En conclusión, la música de Home Alone 2 es un ejemplo perfecto de cómo una banda sonora puede elevar una película familiar a un nivel artístico superior. El trabajo de John Williams transforma una historia de comedia y aventura en una experiencia emocional rica y memorable. Cada nota está cuidadosamente pensada para acompañar la historia de Kevin McAllister, desde su soledad en Nueva York hasta su reencuentro con su familia. La música no solo acompaña la película, sino que la define, convirtiéndose en una parte inseparable de su identidad. La película Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, es el resultado de una colaboración creativa muy importante entre dos figuras clave del cine familiar de Hollywood de finales del siglo XX, el director Chris Columbus y el guionista y productor John Hughes. Ambos ya habían trabajado juntos en la primera película de la saga, Home Alone 1990, y el éxito masivo de esa primera entrega llevó naturalmente a la creación de esta secuela. Sin embargo, aunque la fórmula general se mantuvo,
Cada uno de ellos aportó elementos distintos que dieron forma a una película con identidad propia, especialmente en su tono, estructura narrativa y desarrollo emocional. El director Chris Columbus es conocido por su estilo cinematográfico centrado en la familia, la emoción y la combinación de comedia con momentos sentimentales. Antes de Home Alone, ya había dirigido películas como Adventures in Babysitting y posteriormente se haría aún más famoso por dirigir las primeras películas de Harry Potter. En Home Alone 2, Columbus tuvo el desafío de replicar el éxito de la primera película sin que la secuela se sintiera repetitiva. Su enfoque como director fue ampliar el mundo de Kevin McAllister, trasladando la historia desde un entorno doméstico hacia una ciudad enorme como Nueva York, lo que permitió nuevas posibilidades visuales y narrativas. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Columbus en esta película es su habilidad para equilibrar el tono. Home Alone 2 mezcla comedia física, aventura, momentos de tensión y escenas emotivas. Como director, Columbus se asegura de que ninguno de estos elementos domine completamente la historia. Por ejemplo, las escenas de las trampas contra los ladrones están filmadas con un estilo casi de caricatura, donde la violencia es exagerada pero claramente cómica, mientras que las escenas de Kevin solo en la ciudad están rodadas con una sensibilidad más emocional, resaltando su vulnerabilidad. Además, Columbus utiliza la ciudad de Nueva York como un personaje más dentro de la película. La forma en que filma los hoteles, las calles, los parques y los lugares emblemáticos contribuye a crear una sensación de maravilla, pero también de peligro. Para un niño como Kevin, la ciudad representa tanto libertad como riesgo. Columbus aprovecha esta dualidad visual para reforzar la historia emocional del personaje principal. La cámara muchas veces se coloca a la altura de Kevin, lo que permite al espectador ver el mundo desde su perspectiva infantil, donde todo es más grande, más intimidante y más emocionante. Por otro lado, el guionista John Hughes es una figura fundamental en el cine estadounidense, especialmente en el género de comedia adolescente y familiar de los años 80 y 90. Es el creador de historias icónicas como The Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off y Planes, Trains and Automobiles. En el caso de Home Alone, Hughes no solo escribió el guión, sino que también fue el creador de la historia original. Su estilo se caracteriza por mezclar humor con emociones reales, especialmente explorando la perspectiva de niños y adolescentes que enfrentan situaciones fuera de su control. En Home Alone 2, Hughes mantiene la estructura básica que hizo exitoso a la primera película: un niño separado de su familia durante las vacaciones, una serie de situaciones cómicas basadas en trampas ingeniosas, y un conflicto con antagonistas torpes pero peligrosos. Sin embargo, introduce nuevos elementos narrativos que amplían la historia. Uno de los cambios más importantes es el traslado de la acción a Nueva York, lo que permite a Hughes explorar temas como la independencia, la soledad en un entorno urbano y la idea de que la familia no siempre está físicamente presente, pero sigue siendo emocionalmente central. El guión de Hughes también profundiza en el desarrollo emocional de Kevin McAllister. Aunque la película sigue siendo una comedia familiar, hay momentos en los que el guión aborda temas como la soledad infantil y la necesidad de conexión humana. Por ejemplo, cuando Kevin está solo en la ciudad y reflexiona sobre su familia, el guión permite que el personaje tenga momentos de introspección que equilibran las escenas más cómicas y exageradas. Esta combinación de humor y emoción es una marca registrada de Hughes como escritor. Otro elemento importante del guión es la construcción de los antagonistas, Harry y Marv. Hughes los escribe como villanos cómicos más que como criminales realistas. Esto permite que la película mantenga un tono ligero incluso durante las escenas de peligro. Los ladrones son torpes, impulsivos y fácilmente engañados por Kevin, lo que hace que el conflicto sea más adecuado para una audiencia familiar. El guión también se asegura de repetir la dinámica de niño inteligente versus adultos incompetentes, que ya había funcionado en la primera película, pero con variaciones para mantener el interés. La colaboración entre Chris Columbus y John Hughes es especialmente importante porque sus estilos se complementan perfectamente. Hughes aporta la estructura narrativa, los diálogos y la profundidad emocional, mientras que Columbus traduce todo eso en imágenes, ritmo cinematográfico y tono visual. Esta combinación es una de las razones por las que la película funciona tan bien como entretenimiento familiar. En términos de estructura narrativa,
El guión de Hughes sigue un esquema muy claro en 3 actos. En el primer acto, se establece la separación de Kevin de su familia y su llegada accidental a Nueva York. En el segundo acto, Kevin explora la ciudad, disfruta de su libertad y comienza a sospechar de los planes de los ladrones. En el tercer acto, se desarrolla el enfrentamiento final, donde Kevin utiliza su inteligencia para detener a los criminales y finalmente se reúne con su familia. Esta estructura clásica permite que la historia sea fácil de seguir para todo tipo de audiencias, especialmente niños. Columbus, como director, refuerza esta estructura con decisiones visuales claras. Cada acto tiene un estilo diferente de filmación. El primer acto es más caótico y familiar, con muchas escenas en el aeropuerto y en la confusión del viaje. El segundo acto es más exploratorio, con tomas amplias de Nueva York y un ritmo más relajado. El tercer acto es más dinámico y acelerado, con movimientos de cámara rápidos y escenas de acción más intensas. Esta progresión visual ayuda al espectador a sentir el avance de la historia de manera intuitiva. Otro aspecto importante del guión de Hughes es el uso del humor físico y verbal. Muchas de las escenas más memorables de la película están basadas en situaciones exageradas que combinan diálogo simple con acción visual. Este tipo de humor es intencionalmente accesible para audiencias de todas las edades. Hughes entiende que en una película familiar, el humor debe funcionar tanto para niños como para adultos, y por eso combina bromas visuales con situaciones emocionales reconocibles. También es importante mencionar cómo el guión maneja el tema de la independencia infantil. Kevin es un niño que, por accidente, se encuentra completamente solo en una gran ciudad. Hughes utiliza esta premisa para explorar la fantasía infantil de la libertad absoluta, pero también muestra sus consecuencias reales, miedo, soledad y peligro. Este equilibrio entre fantasía y realidad es una de las razones por las que la historia resulta tan atractiva. Desde la perspectiva de dirección, Chris Columbus también presta especial atención al ritmo de la película. La comedia física requiere una sincronización precisa entre actuación, cámara y música, y Columbus trabaja cuidadosamente con los actores para lograr este efecto. Las escenas de las trampas, por ejemplo, están diseñadas como secuencias casi coreografiadas, donde cada movimiento tiene un propósito narrativo y cómico. El trabajo de John Hughes como productor también influye en la película, ya que supervisa la coherencia general del proyecto. Su visión asegura que la secuela mantenga el mismo espíritu que la primera película, incluso cuando cambia de escenario. Hughes entiende que el corazón de la historia no es la ciudad ni las trampas, sino la relación de Kevin con su familia. Esta idea guía todas las decisiones del guión. En conjunto, la película es el resultado de una sinergia creativa entre director y guionista. Columbus convierte las ideas de Hughes en imágenes dinámicas y emocionalmente efectivas, mientras que Hughes proporciona una base narrativa sólida y emocionalmente resonante. Sin esta colaboración, Home Alone 2 probablemente no habría tenido el mismo impacto cultural ni el mismo equilibrio entre comedia y emoción. Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, es una de las secuelas familiares más populares de los años 90. Aunque la película fue un enorme éxito comercial y sigue siendo una tradición navideña para millones de espectadores, también presenta algunas fortalezas y debilidades que suelen ser discutidas por críticos y fanáticos. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite comprender por qué la película sigue siendo tan querida décadas después de su estreno, pero también por qué algunos espectadores consideran que no alcanza completamente la frescura de la primera entrega. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su enorme capacidad de entretenimiento. Desde el inicio hasta el final, la historia mantiene un ritmo dinámico que evita que el espectador pierda el interés. La aventura de Kevin en Nueva York ofrece constantemente nuevas situaciones, escenarios llamativos y momentos divertidos. La película entiende perfectamente que su objetivo principal es entretener a toda la familia, y por eso combina humor, aventura y emoción de una manera muy efectiva. Otro aspecto positivo importante es la actuación de Macaulay Culkin. En esta secuela, Culkin demuestra una mayor confianza frente a la cámara y una presencia aún más fuerte como protagonista. Kevin sigue siendo un personaje inteligente, simpático y fácil de apoyar.
El actor logra transmitir tanto la emoción de explorar Nueva York como la vulnerabilidad de un niño que está solo lejos de su familia. Su interpretación es uno de los pilares fundamentales de toda la película. La utilización de Nueva York como escenario es probablemente la mayor diferencia respecto a la primera entrega y uno de los mayores aciertos de la producción. La ciudad aporta una sensación de escala mucho más grande. Los hoteles de lujo, las calles iluminadas, las tiendas navideñas y los monumentos icónicos crean una atmósfera visual muy atractiva. La ciudad se convierte prácticamente en un personaje más de la historia, ofreciendo constantemente nuevos lugares para explorar y nuevas oportunidades narrativas. La ambientación navideña también es un punto extremadamente fuerte. Muchas películas intentan capturar el espíritu de la Navidad, pero pocas lo hacen con tanta efectividad. Las decoraciones, las luces, la nieve, la música y los mensajes sobre la familia crean una atmósfera cálida que sigue funcionando incluso para espectadores que la ven muchos años después de su estreno. La película transmite una sensación de magia navideña que resulta difícil de replicar. La banda sonora compuesta por John Williams es otro de los elementos más destacados. La música aporta emoción, humor y una identidad única a la película. Los temas navideños ayudan a construir la atmósfera festiva, mientras que las piezas asociadas a Kevin y a los ladrones refuerzan la narrativa. Muchas escenas no tendrían el mismo impacto sin el acompañamiento musical cuidadosamente diseñado por Williams. La química entre los villanos también representa uno de los mayores atractivos de la película. Joe Pesci y Daniel Stern interpretan a Harry y Marv con una energía cómica excepcional. Sus personalidades contrastantes generan situaciones muy divertidas. Harry suele ser más calculador y agresivo, mientras que Marv es más ingenuo y torpe. Esta dinámica crea muchos de los momentos más memorables de toda la película. Las secuencias de trampas continúan siendo uno de los elementos más populares entre el público. Kevin demuestra una creatividad impresionante al diseñar obstáculos para detener a los ladrones. Estas escenas combinan planificación, tensión y humor físico de una forma muy efectiva. Incluso quienes han visto la película numerosas veces suelen recordar estas secuencias como el punto culminante de la historia. Otro aspecto positivo es el equilibrio entre comedia y emoción. Aunque la película está llena de situaciones absurdas y exageradas, también dedica tiempo a desarrollar relaciones humanas significativas. La amistad entre Kevin y la señora de las palomas aporta una dimensión emocional que va más allá de la simple comedia. A través de esta relación, la película aborda temas como la soledad, la confianza y la importancia de las conexiones humanas. La dirección de Chris Columbus merece reconocimiento por mantener un tono consistente durante toda la película. Columbus comprende perfectamente el tipo de historia que está contando y evita convertirla en algo demasiado serio o demasiado infantil. El resultado es una película accesible para espectadores de diferentes edades. También es destacable la manera en que la película desarrolla el tema de la independencia. Kevin experimenta la fantasía infantil de vivir sin supervisión adulta. Puede hospedarse en un hotel, comprar lo que quiera y explorar la ciudad libremente. Sin embargo, la historia también muestra las limitaciones y peligros de esa independencia absoluta, transmitiendo un mensaje más equilibrado sobre el crecimiento personal. Sin embargo, la película también presenta varios aspectos negativos que suelen ser señalados por algunos espectadores y críticos. El principal problema es que la estructura narrativa resulta demasiado similar a la de la primera película. Muchos de los acontecimientos siguen prácticamente el mismo esquema. Kevin se separa de su familia, disfruta inicialmente de la libertad, encuentra a los ladrones, prepara trampas y finalmente se reúne con sus seres queridos. Aunque el cambio de escenario aporta novedad, la fórmula general es casi idéntica. Esta repetición narrativa provoca que algunas sorpresas de la primera película pierdan impacto. Los espectadores que ya conocen la historia pueden anticipar fácilmente muchos de los acontecimientos. En lugar de reinventar completamente la fórmula, la secuela opta por ampliarla, lo que para algunos funciona bien y para otros representa una falta de originalidad. Otro aspecto criticado es la exageración de las secuencias de trampas. Mientras que en la primera película las lesiones de los ladrones ya eran poco realistas, en la segunda entrega alcanzan niveles mucho más extremos.
Charlie y Mark sobreviven a golpes, caídas y accidentes que en la vida real provocarían heridas graves. Aunque esto forma parte del tono caricaturesco de la película, algunos espectadores consideran que la exageración reduce la credibilidad incluso dentro del contexto de una comedia familiar. La caracterización de los ladrones también recibe algunas críticas. Aunque siguen siendo divertidos, en esta secuela parecen incluso menos inteligentes que en la primera película. En ocasiones toman decisiones tan absurdas que resulta difícil creer que puedan representar una amenaza real para Kevin. Esto disminuye parte de la tensión dramática, ya que el espectador siente que Kevin tiene una ventaja demasiado grande. Otro punto débil es que algunos personajes secundarios de la familia MC Calliste reciben muy poco desarrollo. Debido al enfoque en la aventura individual de Kevin, muchos familiares apenas tienen participación significativa en la historia. Algunos aparecen principalmente como elementos cómicos o de apoyo sin contribuir realmente al desarrollo narrativo. La duración de ciertas escenas también puede percibirse como excesiva. Algunas secuencias cómicas se extienden más de lo necesario, especialmente durante el enfrentamiento final en la casa. Aunque estas escenas son divertidas, algunos espectadores consideran que podrían haber sido más breves para mantener un ritmo más equilibrado. Desde una perspectiva narrativa, también existen varias coincidencias extremadamente improbables. Kevin encuentra repetidamente a los ladrones en una ciudad enorme como Nueva York. Del mismo modo, varios eventos ocurren justo en el momento perfecto para que la historia avance. Aunque este tipo de coincidencias es común en el cine familiar, pueden resultar poco convincentes para algunos espectadores adultos. La representación de la vida independiente de Kevin también genera ciertas preguntas lógicas. Un niño de su edad logra hospedarse en un hotel de lujo, realizar compras y desplazarse por la ciudad con relativa facilidad. La película simplifica muchos aspectos prácticos para favorecer la aventura, pero esto puede afectar la sensación de realismo. Otro aspecto negativo es que algunos personajes interesantes podrían haber sido explorados con mayor profundidad. La señora de las palomas, por ejemplo, tiene una historia potencialmente muy rica, pero la película solo desarrolla parcialmente su pasado y sus motivaciones. Su función principal termina siendo apoyar el crecimiento emocional de Kevin más que existir como un personaje completamente desarrollado. Además, algunos críticos consideran que la película depende demasiado de la nostalgia y de los elementos exitosos de la primera entrega. En lugar de asumir riesgos creativos significativos, la secuela se siente en ocasiones como una versión ampliada de una fórmula ya conocida. Esto limita su capacidad para sorprender de la misma manera que lo hizo la película original. A pesar de estas debilidades, muchas de ellas son percibidas de manera diferente por distintos tipos de espectadores. Lo que algunos consideran repetitivo, otros lo ven como una continuación reconfortante de una historia que ya aman. Lo que algunos consideran exagerado, otros lo interpretan como parte esencial del humor caricaturesco que define la franquicia. En última instancia, las fortalezas de Home Alone 2 suelen superar ampliamente sus defectos para la mayoría del público. La combinación de humor, espíritu navideño, aventura, música memorable, actuaciones carismáticas y una ambientación encantadora permite que la película conserve su popularidad generación tras generación. Aunque no sea una secuela perfecta y presente varios problemas narrativos y de realismo, sigue siendo una experiencia cinematográfica extremadamente entretenida. Por esa razón, muchos espectadores continúan considerándola una de las mejores películas navideñas de los años 90. Su capacidad para hacer reír, emocionar y transmitir mensajes sobre la familia y la amistad ha permitido que permanezca vigente durante décadas. Sus defectos existen y pueden analizarse críticamente, pero sus virtudes son tan fuertes que siguen convirtiéndola en una película querida por millones de personas alrededor del mundo. El desempeño comercial de Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, representa uno de los mayores éxitos financieros dentro del cine familiar de los años 90. Aunque la película tuvo la difícil tarea de continuar una historia que ya había alcanzado un enorme nivel de popularidad con la primera entrega, logró convertirse en un fenómeno de taquilla por derecho propio. Su éxito no solo se reflejó en los ingresos obtenidos durante su estreno en cines, sino también en su extraordinaria trayectoria dentro del mercado doméstico,
donde las ventas en VHS, DVD y otros formatos contribuyeron a consolidar su legado durante décadas. Cuando la producción fue aprobada, el estudio tenía grandes expectativas debido al impacto cultural y comercial de la primera película. Sin embargo, las secuelas no siempre consiguen replicar el éxito de sus predecesoras. A pesar de este desafío, la confianza en el proyecto era considerable gracias al regreso del equipo creativo principal, incluyendo al director Chris Columbus, al guionista John Hughes y al joven protagonista Macaulay Culkin. El estudio decidió invertir una cantidad significativa de recursos para garantizar una producción más grande y visualmente más ambiciosa que la película original. El presupuesto de producción fue considerablemente superior al de la primera entrega. La utilización de locaciones reales en Nueva York, la ampliación del elenco, la construcción de escenarios más complejos y el incremento general de la escala de producción elevaron los costos. Sin embargo, los ejecutivos consideraban que la inversión estaba justificada debido a la enorme popularidad que la franquicia había alcanzado en muy poco tiempo. La película llegó a los cines durante la temporada navideña de 1992, una fecha estratégica que buscaba aprovechar el atractivo familiar de la historia. Las vacaciones de fin de año históricamente han sido uno de los periodos más rentables para las películas dirigidas a familias, y el estudio apostó por convertir la secuela en uno de los principales eventos cinematográficos de la temporada. La decisión resultó acertada, ya que el público respondió de manera muy positiva desde sus primeros días de exhibición. Durante su fin de semana de estreno, la película obtuvo cifras impresionantes que confirmaron inmediatamente el interés de la audiencia. La apertura fue una de las más exitosas de su época para una comedia familiar. Este fuerte inicio permitió que la película generara una enorme atención mediática y mantuviera un impulso comercial constante durante las semanas posteriores. En el mercado norteamericano, la película acumuló más de $173 millones durante su recorrido en salas de cine. Esta cifra la convirtió en una de las producciones más exitosas del año y en una de las comedias familiares más rentables de la década. Aunque no alcanzó exactamente los niveles extraordinarios de la primera película, sus resultados fueron considerados un enorme triunfo comercial por parte del estudio y de la industria cinematográfica en general. El éxito internacional fue igualmente impresionante. La popularidad de Kevin McAllister trascendía las fronteras estadounidenses, y la película encontró audiencias entusiastas en numerosos países. Europa, América Latina, Asia y otras regiones respondieron favorablemente al estreno, contribuyendo significativamente a los ingresos globales. Esto demostró que el humor visual y los temas familiares universales podían funcionar eficazmente en diferentes culturas y mercados. La recaudación internacional superó los $185 millones, una cifra extraordinaria para una película familiar de principios de los años 90. Sumando los ingresos domésticos e internacionales, la película alcanzó aproximadamente $359 millones en taquilla mundial. Este resultado confirmó que la franquicia seguía siendo una de las propiedades más valiosas del estudio. Aunque algunos analistas compararon inevitablemente la secuela con la película original, la realidad es que muy pocas producciones familiares en la historia habían conseguido cifras semejantes. Incluso con una ligera disminución respecto al fenómeno extraordinario de la primera entrega, la secuela continuó posicionándose entre las películas más exitosas de su género. Desde una perspectiva empresarial, la producción fue extremadamente rentable. Otro factor importante fue la permanencia de la película en los cines durante la temporada navideña. Muchas producciones experimentan una caída rápida después de su estreno inicial, pero Home Alone 2 logró mantener un flujo constante de espectadores durante semanas. Las familias acudían repetidamente a verla durante las vacaciones escolares, lo que fortaleció aún más su rendimiento comercial. Sin embargo, el verdadero legado financiero de la película comenzó después de abandonar las salas de cine. Durante los años 90, el mercado de entretenimiento doméstico representaba una fuente enorme de ingresos para los estudios cinematográficos. Antes de la era del streaming, millones de consumidores compraban o alquilaban películas en formatos físicos para verlas en casa. Home Alone 2 estaba perfectamente posicionada para aprovechar esta tendencia debido a su atractivo familiar y a su fuerte asociación con la temporada navideña.
La primera edición doméstica importante apareció en formato VHS durante 1993. En aquella época, el VHS era el formato dominante para el consumo de películas en el hogar. El lanzamiento fue recibido con enorme entusiasmo, especialmente por las familias que habían disfrutado de la película en los cines y deseaban incorporarla a sus colecciones personales. La popularidad del VHS fue extraordinaria. Millones de copias fueron distribuidas en tiendas de video, supermercados y cadenas comerciales. La película se convirtió rápidamente en uno de los títulos más buscados durante las temporadas navideñas posteriores a su estreno. Para muchas familias, poseer una copia de Home Alone 2 era casi una tradición navideña. El impacto cultural del lanzamiento en VHS fue tan grande que incluso impulsó la popularidad de productos relacionados con la película. Uno de los ejemplos más famosos fue el dispositivo Talkboy utilizado por Kevin en la historia. La enorme demanda del juguete estuvo estrechamente vinculada al éxito continuo de la película en el mercado doméstico. A medida que avanzó la década, la industria comenzó a adoptar el formato DVD. Este nuevo sistema ofrecía mejor calidad de imagen, sonido más limpio y características adicionales que resultaban atractivas para los consumidores. La película fue lanzada en DVD en octubre de 1999, permitiendo que una nueva generación de espectadores descubriera la historia en un formato más moderno. La edición en DVD incluía mejoras técnicas significativas respecto al VHS. Los espectadores podían disfrutar de una imagen más estable, acceso instantáneo a escenas específicas y una experiencia audiovisual más refinada. Este lanzamiento ayudó a mantener viva la relevancia comercial de la película durante la transición tecnológica que experimentó la industria del entretenimiento doméstico a finales de los 90. Con el paso del tiempo, también aparecieron nuevas reediciones destinadas a coleccionistas y fanáticos. Estas versiones aprovecharon el valor nostálgico de la franquicia y la continua popularidad de la película durante las festividades navideñas. Muchas familias que habían tenido la película en VHS decidieron adquirirla nuevamente en DVD para actualizar sus colecciones. La llegada del formato Blu-ray representó otra etapa importante en la vida comercial de la película. El Blu-ray permitía una calidad de imagen en alta definición muy superior a la del DVD. La película recibió ediciones Blu-ray que ofrecían una presentación visual más detallada y una experiencia de sonido mejorada para los espectadores modernos. Estas ediciones en alta definición resultaron especialmente atractivas porque la película contiene numerosos elementos visuales relacionados con la Navidad y la ciudad de Nueva York. Las luces, decoraciones y paisajes urbanos se beneficiaron enormemente de la mejora en resolución, permitiendo apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos en formatos más antiguos. Además de los lanzamientos individuales, la película fue incluida en colecciones especiales junto con la primera entrega de la franquicia. Estas ediciones combinadas resultaron populares entre los consumidores que deseaban poseer ambas películas en un solo paquete. Las colecciones especiales también ayudaron a mantener vigente el interés por la saga completa. Uno de los aspectos más interesantes del desempeño doméstico de Home Alone 2 es su capacidad para generar ventas repetidas a lo largo de múltiples generaciones tecnológicas. Pocas películas consiguen mantenerse relevantes durante la transición desde VHS hasta DVD, Blu-ray y posteriormente formatos digitales. La fuerte conexión emocional con la Navidad permitió que la película siguiera encontrando nuevos espectadores año tras año. También debe considerarse el impacto de las transmisiones televisivas. Aunque técnicamente no forman parte del mercado físico, las emisiones constantes durante la temporada navideña ayudaron a mantener viva la popularidad de la película. Cada nueva generación de espectadores descubría la historia a través de la televisión y posteriormente buscaba adquirir copias para verla cuando quisiera. Este ciclo fortaleció continuamente el valor comercial de la franquicia. En términos generales, el recorrido financiero de Home Alone 2, Lost in New York, puede considerarse un enorme éxito tanto en taquilla como en entretenimiento doméstico. La película generó cientos de millones de dólares en cines, mantuvo una presencia sólida en el mercado de VHS, logró adaptarse exitosamente al DVD y posteriormente encontró una nueva vida en Blu-ray y formatos digitales.
En conclusión, la trayectoria comercial de Home Alone 2 demuestra cómo una película familiar bien construida puede convertirse en una propiedad de largo plazo. Su impresionante rendimiento en taquilla confirmó la fuerza de la franquicia, mientras que sus múltiples lanzamientos domésticos garantizaron que siguiera siendo parte de las celebraciones navideñas de millones de familias alrededor del mundo. Más de 3 décadas después de su estreno original, continúa siendo una de las secuelas familiares más exitosas y reconocidas de la historia del cine. Cuando se habla de Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, muchas personas recuerdan inmediatamente las trampas de Kevin, las persecuciones cómicas y la atmósfera navideña. Sin embargo, un aspecto que a menudo pasa desapercibido es el trabajo realizado en los efectos visuales, VFX, y los efectos especiales que ayudaron a crear muchas de las escenas más memorables de la película. Aunque hoy en día el cine depende enormemente del CGI moderno, en 1992 la situación era muy diferente. La industria todavía se encontraba en una etapa de transición entre los efectos prácticos tradicionales y las primeras aplicaciones de imágenes generadas por computadora. Como resultado, Home Alone 2 utiliza principalmente efectos prácticos, trucos de cámara, maquillaje especial, edición inteligente y algunos recursos visuales limitados que permiten construir la ilusión cinematográfica sin depender excesivamente de la tecnología digital. Uno de los aspectos más interesantes de la producción es que la mayor parte de las secuencias aparentemente peligrosas fueron creadas mediante efectos físicos reales. El director Chris Columbus y su equipo optaron por utilizar métodos tradicionales siempre que fuera posible. Esto significaba construir escenarios específicos, utilizar dobles de riesgo, diseñar mecanismos prácticos y planificar cuidadosamente cada toma para lograr que las situaciones parecieran más peligrosas de lo que realmente eran. Las famosas trampas de Kevin representan el mejor ejemplo de esta filosofía. Muchas personas asumen que algunas de estas secuencias fueron creadas mediante computadoras debido a lo extremas que parecen, pero en realidad la mayoría fueron ejecutadas físicamente en el set. El equipo de efectos especiales diseñó mecanismos ocultos que permitían controlar caídas, impactos y movimientos inesperados de manera segura para los actores y especialistas. Cada golpe, resbalón o accidente fue cuidadosamente calculado para producir una reacción cómica sin poner en peligro a los intérpretes. La secuencia de la casa abandonada es especialmente importante desde el punto de vista técnico. Esta localización se convierte en una enorme máquina de efectos prácticos. Cada habitación contiene dispositivos ocultos, estructuras modificadas y elementos mecánicos diseñados específicamente para interactuar con los personajes. Aunque en pantalla parece una simple casa en construcción, detrás de cámaras funcionaba como un complejo escenario de efectos especiales. Uno de los desafíos más importantes fue lograr que los accidentes parecieran dolorosos sin causar lesiones reales. Para ello, los diseñadores de producción trabajaron estrechamente con especialistas en acrobacias. Muchas superficies aparentemente sólidas estaban fabricadas con materiales blandos o acolchados. Algunos objetos fueron construidos con versiones especiales diseñadas para romperse fácilmente durante el impacto. Esto permitía generar la ilusión de fuerza mientras se mantenía la seguridad del elenco. Las caídas por las escaleras representan otro excelente ejemplo del uso de efectos prácticos. En varias escenas, los ladrones sufren golpes espectaculares que parecen extremadamente peligrosos. Sin embargo, estas secuencias fueron realizadas mediante una combinación de especialistas profesionales, ángulos de cámara cuidadosamente seleccionados y estructuras diseñadas específicamente para absorber el impacto. El montaje posterior ayudó a aumentar la intensidad visual de cada caída. El trabajo de maquillaje también desempeña un papel fundamental dentro de los efectos visuales de la película. Harry y Marv experimentan una enorme cantidad de accidentes a lo largo de la historia. Para representar quemaduras, golpes, moretones, hinchazones y otras lesiones cómicas, el departamento de maquillaje creó múltiples prótesis y aplicaciones especiales. Estas transformaciones permiten mostrar las consecuencias físicas de las trampas sin perder el tono humorístico característico de la película. Una de las escenas más famosas involucra a Harry sufriendo una explosión relacionada con fuego. Desde la perspectiva moderna, muchos espectadores podrían asumir que se utilizó CGI para crear este efecto. Sin embargo,
Gran parte de la secuencia fue realizada mediante efectos prácticos controlados. Se utilizaron técnicas tradicionales de pirotecnia combinadas con maquillaje especial y edición para crear la ilusión de una quemadura exagerada y caricaturesca. La escena de los ladrillos lanzados desde el edificio también demuestra el ingenio del equipo de efectos especiales. Los ladrillos reales habrían sido demasiado peligrosos para utilizar durante el rodaje. Por esta razón se fabricaron versiones ligeras utilizando materiales especiales. La combinación de estos objetos modificados, las reacciones de los actores y el montaje preciso permitió crear una secuencia visualmente impactante sin comprometer la seguridad. Otro aspecto importante de los efectos visuales es la utilización de dobles de riesgo. Muchas de las acciones más extremas fueron realizadas por especialistas entrenados. Estos profesionales ejecutaban caídas, saltos y movimientos peligrosos mientras la cámara estaba posicionada de manera que el público creyera que se trataba de los actores principales. Esta técnica ha sido utilizada durante décadas en Hollywood y sigue siendo una herramienta esencial incluso en la era digital. La película también utiliza numerosos trucos de perspectiva. Algunas escenas fueron diseñadas para hacer que ciertos espacios parecieran más grandes o más peligrosos de lo que realmente eran. Mediante el uso inteligente de lentes, iluminación y composición visual, el equipo logró manipular la percepción del espectador sin necesidad de recurrir a efectos digitales complejos. En cuanto al CGI, es importante comprender el contexto histórico de la producción. En 1992, las imágenes generadas por computadora todavía eran relativamente nuevas en la industria cinematográfica. Películas revolucionarias de la época estaban comenzando a demostrar el potencial de esta tecnología, pero su utilización seguía siendo limitada debido a los altos costos y a las restricciones técnicas. Como resultado, Home Alone 2 emplea muy poco CGI en comparación con las producciones modernas. La filosofía de producción favorecía los efectos tangibles porque resultaban más económicos y, en muchos casos, más convincentes para una comedia familiar. El objetivo principal no era crear mundos fantásticos o criaturas digitales, sino construir situaciones cómicas dentro de un entorno realista. Por esta razón, los efectos visuales digitales ocupan un papel secundario dentro del proyecto. La ciudad de Nueva York también contribuye significativamente a la apariencia visual de la película. Muchas escenas fueron filmadas en locaciones reales, reduciendo la necesidad de utilizar extensiones digitales o fondos generados por computadora. Los edificios, calles, hoteles y monumentos visibles en pantalla son auténticos, lo que proporciona una sensación de realismo difícil de replicar mediante tecnología digital de la época. El trabajo de fotografía complementa perfectamente los efectos especiales. El equipo cinematográfico utiliza iluminación navideña, colores cálidos y encuadres amplios para maximizar el atractivo visual de la ciudad. Esta estrategia permite que muchas escenas parezcan más espectaculares sin depender de efectos computarizados. La famosa secuencia del Hotel Plaza incluye varios ejemplos de efectos invisibles. Estos son efectos que el público normalmente no percibe porque están diseñados para integrarse completamente con la narrativa. Pequeños ajustes de iluminación, edición y composición ayudan a crear continuidad visual y a reforzar la ilusión cinematográfica sin llamar la atención sobre sí mismos. Las palomas que aparecen durante la secuencia final representan otro desafío técnico interesante. Coordinar grandes cantidades de aves para interactuar con los actores requería planificación cuidadosa, entrenamiento animal y múltiples tomas. Hoy en día muchas producciones recurrirían a aves digitales generadas por computadora, pero en aquel momento gran parte del trabajo se realizaba utilizando animales reales bajo supervisión profesional. El montaje desempeña un papel crucial en la efectividad de los efectos visuales. Muchas de las trampas funcionan gracias a la manera en que las tomas individuales son combinadas durante la edición. Un golpe aparentemente único puede estar compuesto por varias imágenes diferentes filmadas en momentos separados. El editor une estas piezas de manera fluida para crear una acción continua y convincente. Harry y Marv logran acorralarlo cerca de un puente y parece que finalmente lo capturarán. En ese instante, Kevin usa una combinación de distracción y valentía para retrasarlos, lanzando objetos y utilizando el entorno a su favor.
Aunque es superado físicamente, su capacidad para pensar rápidamente le permite sobrevivir el tiempo suficiente hasta que llega ayuda. Uno de los elementos clave del final es la intervención de la misteriosa Señora de las Palomas, una mujer que vive en el parque y a quien Kevin había conocido antes. Ella juega un papel simbólico importante, ya que representa la bondad inesperada en la ciudad. Cuando Kevin está en peligro, esta mujer ayuda indirectamente a retrasar a los ladrones, arrojando semillas a las palomas, lo que provoca una distracción masiva. Las aves atacan a Harry y Marv, desorientándolos y causando caos en la escena. Este momento es visualmente caótico pero también simbólico, mostrando cómo incluso los personajes marginales pueden tener un impacto significativo. Gracias a esta distracción, Kevin logra escapar nuevamente y los ladrones quedan temporalmente incapacitados. Sin embargo, no es hasta que la policía llega que Harry y Marv finalmente son capturados. Las autoridades, que habían estado buscándolos durante toda la película, los arrestan una vez más, poniendo fin a su intento de robo. Esta captura final cierra el ciclo de persecución y justicia que ha marcado ambas películas. Después del enfrentamiento, la historia se vuelve más emocional. Kevin, que había estado solo durante toda su aventura en Nueva York, finalmente se da cuenta del valor de la familia. Aunque había disfrutado de su independencia y libertad, también experimentó momentos de miedo, soledad y peligro. Esto le hace comprender que, aunque su familia pueda ser caótica o incluso molesta a veces, es lo más importante en su vida. El reencuentro con su familia ocurre poco después. La familia M.C. Callister, que había estado buscándolo desesperadamente durante toda la película, finalmente lo encuentra. La escena es emotiva y cálida, mostrando el alivio y la alegría de todos al ver que Kevin está sano y salvo. Su madre, en particular, expresa una profunda emoción al reencontrarse con él, lo que refuerza el tema central de la película, la importancia del amor familiar durante la Navidad. El padre de Kevin también muestra alivio, aunque con una mezcla de sorpresa por todo lo que el niño ha logrado hacer solo. La familia, que había comenzado la historia con tensiones y prisas típicas de la temporada navideña, termina unida nuevamente. Este contraste entre el caos inicial y la reconciliación final es uno de los elementos más importantes del cierre de la película. Kevin, por su parte, ya no es el mismo niño que se separó accidentalmente de su familia. Ha madurado emocionalmente a través de sus experiencias en Nueva York. Ha aprendido a confiar en su propio juicio, a enfrentar el miedo y a valorar las relaciones personales. Sin embargo, también ha comprendido que la independencia total no siempre es deseable, especialmente cuando se trata de seguridad y amor familiar. Finalmente, la película concluye con una sensación navideña positiva. Kevin regresa a un entorno familiar seguro, rodeado de sus seres queridos. La ciudad de Nueva York, que al principio parecía un lugar de libertad y aventura, se convierte en el escenario de una experiencia formativa que le enseña lecciones importantes. Los villanos han sido derrotados, la familia ha sido reunida y el espíritu navideño ha sido restaurado. El final de Home Alone 2 no solo resuelve la trama de acción y comedia, sino que también refuerza mensajes emocionales sobre la familia, la resiliencia y el crecimiento personal. Kevin demuestra que, aunque es solo un niño, puede enfrentar grandes desafíos, pero también aprende que no necesita hacerlo todo solo. La combinación de humor, tensión y emoción hace que el cierre de la película sea memorable y satisfactorio para el público, especialmente en el contexto de una historia navideña. La música de Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, es una de las partes más importantes de la película, porque no solo acompaña la historia, sino que también construye gran parte de su identidad emocional, su comedia y su sensación navideña. El responsable principal de toda la banda sonora es el compositor estadounidense John Williams, uno de los músicos más influyentes y respetados del cine moderno. Su trabajo en esta película no se limita a crear canciones de fondo, sino que desarrolla temas musicales completos que representan personajes, emociones y situaciones específicas, logrando que la música se convierta en una especie de narrador invisible dentro de la historia. La banda sonora de la película, publicada también como álbum bajo el nombre Home Alone 2, Lost in New York, Original Motion Picture Soundtrack,
mantiene la esencia del primer filme, pero introduce nuevas variaciones y temas adaptados al entorno de Nueva York. Williams ya había creado en la primera película un estilo musical muy característico basado en melodías navideñas, orquestaciones clásicas y una mezcla entre lo cómico y lo emotivo. En la segunda parte, su reto fue expandir ese universo musical sin perder la identidad original, pero añadiendo una sensación más grande, más urbana y más sofisticada debido al cambio de escenario. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Williams en esta película es el uso de temas recurrentes o leitmotifs. Estos son fragmentos musicales que representan ideas o personajes específicos. Por ejemplo, Kevin McAllister tiene su propio tema principal, que transmite tanto su inocencia como su ingenio. Este tema suele aparecer en momentos donde Kevin está solo, pensando o tomando decisiones importantes. La melodía es ligera, juguetona y al mismo tiempo heroica, lo que refleja la dualidad del personaje, un niño que parece vulnerable, pero que en realidad es extremadamente inteligente y capaz. Otro elemento fundamental de la banda sonora es la música asociada a la Navidad. Williams utiliza villancicos tradicionales y los mezcla con orquestaciones originales para crear una atmósfera cálida y familiar. En muchas escenas, especialmente al inicio y al final de la película, la música navideña no es solo decorativa, sino que refuerza el mensaje central de la historia, la importancia de la familia y el espíritu de la Navidad. Esta combinación de música tradicional con composición original ayuda a que el espectador sienta familiaridad emocional, incluso en escenas que ocurren en situaciones de caos o peligro. En el caso de la ciudad de Nueva York, Williams introduce un estilo musical más dinámico y urbano. A diferencia de la primera película, que ocurre principalmente en un entorno suburbano y doméstico, esta secuela se desarrolla en una metrópolis grande, ruidosa y llena de movimiento. La música refleja esto mediante ritmos más rápidos, instrumentos más variados y una orquestación más compleja. En algunas escenas, la música incluso imita el ritmo de la ciudad, con patrones que recuerdan el tráfico, la multitud y el caos urbano, pero siempre manteniendo una base melódica clara para no perder el tono familiar de la historia. Uno de los momentos más destacados de la banda sonora es el tema asociado a los villanos Harry y Marv. Williams compone para ellos una música cómica, casi burlona, que utiliza instrumentos como trompetas, clarinetes y percusión ligera para subrayar su torpeza y su falta de inteligencia. Este tema no los presenta como criminales peligrosos en un sentido serio, sino como figuras cómicas que generan tensión pero también humor. La música cambia de intensidad dependiendo de sus acciones, volviéndose más rápida y caótica cuando están en medio de sus planes, y más lenta y torpe cuando fallan o caen en las trampas de Kevin. El trabajo de Williams también es notable en la forma en que sincroniza la música con la acción en pantalla. En las escenas de las trampas dentro de la casa, la música no solo acompaña lo que sucede, sino que lo enfatiza casi como si fuera parte de la coreografía. Cada caída, golpe o error de los ladrones está acompañado por un acento musical específico, lo que convierte estas escenas en una mezcla de comedia visual y musical. Esta técnica es conocida como Mickey Mousing, donde la música imita directamente los movimientos de la acción, y Williams la utiliza de manera magistral sin hacerla excesiva. Además de la comedia, la banda sonora también juega un papel crucial en los momentos emocionales de la película. Cuando Kevin se siente solo en Nueva York, la música se vuelve más suave y melancólica. Las cuerdas de la orquesta predominan, creando una sensación de vulnerabilidad y aislamiento. Estos momentos musicales son importantes porque recuerdan al público que, detrás de la comedia y la aventura, la historia trata sobre un niño que está separado de su familia y que experimenta miedo y soledad en una ciudad desconocida. El tema de la Señora de las Palomas es otro ejemplo interesante del enfoque musical de Williams. Este personaje, que inicialmente parece extraño o incluso intimidante, tiene una música propia que comienza misteriosa y ligeramente sombría, pero que poco a poco se vuelve más cálida y humana. Cuando Kevin conoce mejor a esta mujer, la música cambia para reflejar su bondad interior. Esto demuestra cómo Williams utiliza la música no solo para acompañar acciones, sino también para desarrollar personajes y cambiar la percepción del espectador sobre ellos. En los momentos de persecución, especialmente en Central Park,
la música alcanza uno de sus puntos más intensos. Aquí, Williams utiliza toda la orquesta para crear una sensación de urgencia y peligro. Los metales, la percusión y las cuerdas trabajan juntos para generar tensión constante. Sin embargo, incluso en estos momentos de alta intensidad, la música mantiene un elemento de aventura más que de terror, lo que es coherente con el tono general de la película. No se trata de una historia oscura, sino de una aventura familiar con elementos de peligro controlado. Un aspecto importante del estilo de Williams en esta banda sonora es su capacidad para equilibrar tonos opuestos. En una misma secuencia puede pasar de la comedia al peligro, del miedo a la calidez emocional, sin que la transición se sienta brusca. Esto es especialmente evidente en las escenas finales, donde la persecución, la intervención de la Señora de las Palomas y la captura de los ladrones están todas acompañadas por cambios musicales que guían al espectador emocionalmente a través de la escena. También es importante mencionar el uso de instrumentos tradicionales de Navidad como campanas, campanillas y coros infantiles en varias partes de la banda sonora. Estos elementos refuerzan constantemente la ambientación navideña, incluso cuando la acción se centra en el conflicto o la persecución. Williams utiliza estos sonidos como una especie de recordatorio emocional del contexto festivo, manteniendo la identidad de la película como una historia navideña en todo momento. La estructura general de la banda sonora está cuidadosamente diseñada para seguir el arco emocional de Kevin. Al principio, la música refleja el caos familiar y la separación. Luego, en Nueva York, se transforma en un estilo más aventurero y exploratorio. Durante el conflicto con los ladrones, se vuelve más rítmica y tensa. Finalmente, en el reencuentro familiar, la música regresa a un tono cálido, emocional y navideño, cerrando el ciclo musical de la película de manera satisfactoria. El trabajo de John Williams en esta película también es importante porque demuestra su habilidad para crear música que funciona tanto de forma independiente como dentro del contexto cinematográfico. Las piezas pueden escucharse como composiciones orquestales completas, pero al mismo tiempo están perfectamente sincronizadas con la narrativa visual. Esto es una de las razones por las que su música en Home Alone 2 sigue siendo tan recordada y apreciada incluso décadas después del estreno de la película. En conjunto, la banda sonora de Home Alone 2 no es solo un acompañamiento, sino una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Sin la música, muchas de las escenas perderían su impacto emocional, su humor o su tensión. Williams logra que el espectador no solo vea la historia de Kevin, sino que también la sienta profundamente a través de la música. Su combinación de melodías navideñas, temas de personajes, música cómica y momentos orquestales intensos crea una experiencia sonora completa y coherente. En conclusión, la música de Home Alone 2 es un ejemplo perfecto de cómo una banda sonora puede elevar una película familiar a un nivel artístico superior. El trabajo de John Williams transforma una historia de comedia y aventura en una experiencia emocional rica y memorable. Cada nota está cuidadosamente pensada para acompañar la historia de Kevin McAllister, desde su soledad en Nueva York hasta su reencuentro con su familia. La música no solo acompaña la película, sino que la define, convirtiéndose en una parte inseparable de su identidad. La película Home Alone 2, Lost in New York, Mi pobre angelito 2, Perdido en Nueva York, es el resultado de una colaboración creativa muy importante entre dos figuras clave del cine familiar de Hollywood de finales del siglo XX, el director Chris Columbus y el guionista y productor John Hughes. Ambos ya habían trabajado juntos en la primera película de la saga, Home Alone 1990, y el éxito masivo de esa primera entrega llevó naturalmente a la creación de esta secuela. Sin embargo, aunque la fórmula general se mantuvo, cada uno de ellos aportó elementos distintos que dieron forma a una película con identidad propia, especialmente en su tono, estructura narrativa y desarrollo emocional. El director Chris Columbus es conocido por su estilo cinematográfico centrado en la familia, la emoción y la combinación de comedia con momentos sentimentales. Antes de Home Alone, ya había dirigido películas como Adventures in Babysitting y posteriormente se haría aún más famoso por dirigir las primeras películas de Harry Potter. En Home Alone 2, Columbus tuvo el desafío de replicar el éxito de la primera película sin que la secuela se sintiera repetitiva. Su enfoque como director fue ampliar el mundo de Kevin McAllister,
trasladando la historia desde un entorno doméstico hacia una ciudad enorme como Nueva York, lo que permitió nuevas posibilidades visuales y narrativas. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Columbus en esta película es su habilidad para equilibrar el tono. Home Alone 2 mezcla comedia física, aventura, momentos de tensión y escenas emotivas. Como director, Columbus se asegura de que ninguno de estos elementos domine completamente la historia. Por ejemplo, las escenas de las trampas contra los ladrones están filmadas con un estilo casi de caricatura, donde la violencia es exagerada pero claramente cómica, mientras que las escenas de Kevin solo en la ciudad están rodadas con una sensibilidad más emocional, resaltando su vulnerabilidad. Además, Columbus utiliza la ciudad de Nueva York como un personaje más dentro de la película. La forma en que filma los hoteles, las calles, los parques y los lugares emblemáticos contribuye a crear una sensación de maravilla, pero también de peligro. Para un niño como Kevin, la ciudad representa tanto libertad como riesgo. Columbus aprovecha esta dualidad visual para reforzar la historia emocional del personaje principal. La cámara muchas veces se coloca a la altura de Kevin, lo que permite al espectador ver el mundo desde su perspectiva infantil, donde todo es más grande, más intimidante y más emocionante. Por otro lado, el guionista John Hughes es una figura fundamental en el cine estadounidense, especialmente en el género de comedia adolescente y familiar de los años 80 y 90. Es el creador de historias icónicas como The Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off y Planes, Trains and Automobiles. En el caso de Home Alone, Hughes no solo escribió el guión, sino que también fue el creador de la historia original. Su estilo se caracteriza por mezclar humor con emociones reales, especialmente explorando la perspectiva de niños y adolescentes que enfrentan situaciones fuera de su control. En Home Alone 2, Hughes mantiene la estructura básica que hizo exitoso a la primera película: un niño separado de su familia durante las vacaciones, una serie de situaciones cómicas basadas en trampas ingeniosas, y un conflicto con antagonistas torpes pero peligrosos. Sin embargo, introduce nuevos elementos narrativos que amplían la historia. Uno de los cambios más importantes es el traslado de la acción a Nueva York, lo que permite a Hughes explorar temas como la independencia, la soledad en un entorno urbano y la idea de que la familia no siempre está físicamente presente, pero sigue siendo emocionalmente central. El guión de Hughes también profundiza en el desarrollo emocional de Kevin McAllister. Aunque la película sigue siendo una comedia familiar, hay momentos en los que el guión aborda temas como la soledad infantil y la necesidad de conexión humana. Por ejemplo, cuando Kevin está solo en la ciudad y reflexiona sobre su familia, el guión permite que el personaje tenga momentos de introspección que equilibran las escenas más cómicas y exageradas. Esta combinación de humor y emoción es una marca registrada de Hughes como escritor. Otro elemento importante del guión es la construcción de los antagonistas, Harry y Marv. Hughes los escribe como villanos cómicos más que como criminales realistas. Esto permite que la película mantenga un tono ligero incluso durante las escenas de peligro. Los ladrones son torpes, impulsivos y fácilmente engañados por Kevin, lo que hace que el conflicto sea más adecuado para una audiencia familiar. El guión también se asegura de repetir la dinámica de niño inteligente versus adultos incompetentes, que ya había funcionado en la primera película, pero con variaciones para mantener el interés. La colaboración entre Chris Columbus y John Hughes es especialmente importante porque sus estilos se complementan perfectamente. Hughes aporta la estructura narrativa, los diálogos y la profundidad emocional, mientras que Columbus traduce todo eso en imágenes, ritmo cinematográfico y tono visual. Esta combinación es una de las razones por las que la película funciona tan bien como entretenimiento familiar. En términos de estructura narrativa, el guión de Hughes sigue un esquema muy claro en 3 actos. En el primer acto, se establece la separación de Kevin de su familia y su llegada accidental a Nueva York. En el segundo acto, Kevin explora la ciudad, disfruta de su libertad y comienza a sospechar de los planes de los ladrones. En el tercer acto, se desarrolla el enfrentamiento final, donde Kevin utiliza su inteligencia para detener a los criminales y finalmente se reúne con su familia. Esta estructura clásica permite que la historia sea fácil de seguir para todo tipo de audiencias, especialmente niños. Columbus, como director, refuerza esta estructura con decisiones visuales claras.
Cada acto tiene un estilo diferente de filmación. El primer acto es más caótico y familiar, con muchas escenas en el aeropuerto y en la confusión del viaje. El segundo acto es más exploratorio, con tomas amplias de Nueva York y un ritmo más relajado. El tercer acto es más dinámico y acelerado, con movimientos de cámara rápidos y escenas de acción más intensas. Esta progresión visual ayuda al espectador a sentir el avance de la historia de manera intuitiva. Otro aspecto importante del guión de Hughes es el uso del humor físico y verbal. Muchas de las escenas más memorables de la película están basadas en situaciones exageradas que combinan diálogo simple con acción visual. Este tipo de humor es intencionalmente accesible para audiencias de todas las edades. Hughes entiende que en una película familiar, el humor debe funcionar tanto para niños como para adultos, y por eso combina bromas visuales con situaciones emocionales reconocibles. También es importante mencionar cómo el guión maneja el tema de la independencia infantil. Tevin es un niño que, por accidente, se encuentra completamente solo en una gran ciudad. Hughes utiliza esta premisa para explorar la fantasía infantil de la libertad absoluta, pero también muestra sus consecuencias reales, miedo, soledad y peligro. Este equilibrio entre fantasía y realidad es una de las razones por las que la historia resulta tan atractiva. Desde la perspectiva de dirección, Chris Columbus también presta especial atención al ritmo de la película. La comedia física requiere una sincronización precisa entre actuación, cámara y música, y Columbus trabaja cuidadosamente con los actores para lograr este efecto. Las escenas de las trampas, por ejemplo, están diseñadas como secuencias casi coreografiadas, donde cada movimiento tiene un propósito narrativo y cómico. El trabajo de John Hughes como productor también influye en la película, ya que supervisa la coherencia general del proyecto. Su visión asegura que la secuela mantenga el mismo